Buenas noches. En este momento vamos a hacer la presentación del programa de nómina. Es un programa que se diseñó para hacer el registro y el ingreso de los empleados de la compañía. En este programa tenemos varios módulos que se han diseñado a solicitud de los requerimientos de la materia de algoritmos orientados a objetos de la Universidad Unipanamericana. Bueno, creo que podemos comenzar por hacer una breve explicación del código que fue diseñado en parte PHP, nuevamente en parte HTML, y que nos muestra unos pantallazos acerca de los ingresos de los registros a la base de datos. Entonces vamos a comenzar mostrando más o menos cómo se fue diseñada la base. Este es el código de nuestra pantalla inicial. Se llama indexnomina.php. Aquí podemos encontrar las definiciones donde estamos nosotros registrando las variables que nos van a contener la información. En esta parte del ingreso básicamente estamos capturando los datos del código, nombre, salario, la antigüedad, el valor de la prima, el valor del impuesto, el sueldo bruto, el saldo neto a pagar, que es lo que básicamente vamos a trabajar en este programa. Acá pues tenemos en esta parte, nosotros empezamos a diseñar pues como los títulos que va a tener nuestro programa, nuestro módulo. Entonces acá vemos que estamos mencionando el ingreso de los empleados. Acá estamos llamando a una tabla, así, bueno, digamos que a un archivo mejor, que se llama fórmulas PHP, en el cual pues se tienen algunas fórmulas para los cálculos de la prima, del impuesto, del sueldo y el saldo neto a pagar del empleado. ¿Con qué objeto se hace esto? Porque ese fue el requerimiento que se obtuvo de las especificaciones, donde se nos daba unas indicaciones acerca de cómo hacer ese tipo de cálculos. Acá en este momento pues vamos a mirar la parte de las fórmulas. Acá se están definiendo las variables que van a contener la información. Aquí en la prima podemos ver que la prima es igual a lo que venga en salario por 4 dividido entre 100. Ese será el 4% de ese valor. El impuesto es el 3% del valor también del salario. Acá tenemos una condición. Si la antigüedad del empleado es mayor o igual a 3 en años, entonces se le va a aplicar al salario el valor de la prima. Aquí lo vemos especificado. Si no, pues simplemente ese sueldo va a ser normal dividido entre 2. Y nuestro valor que va a tomar el saldo va a ser igual al sueldo menos el valor del impuesto. Esas fueron las especificaciones que se nos dieron para poder realizar esta parte. Tenemos acá, bueno, cuando hacemos el primer registro, bueno, cuando hacemos acá el registro del salario mensual básico, acá tenemos un botoncito que nos calcula, nos hace esos cálculos y nos va a llenar automáticamente esos valores. Y un botón que vamos a encontrar más abajo que en la parte cuando veamos ya cómo está funcionando el programa, vamos a encontrar otro botoncito que se llama registrar datos, que es donde nosotros ya
ingresamos los datos a la base. Cuando presionamos ese botón nos va a llamar otro archivo que se llama formulario nómina, que es donde básicamente se hace el registro de todos los datos a la base de datos. En ese mismo formulario pues estamos llamando a otros archivitos, porque pues digamos que ese es nuestro formulario base, nuestra pantalla base. Veamos por ejemplo, después de que hacemos el ingreso de los datos, cómo guardamos. Entonces miremos el formulario nómina, que sería este. Entonces pues nuevamente definimos nuestras variables. En esta parte aquí hacemos la conexión a la base de datos, y acá en esta variable estamos insertando en la tabla empleado los valores en el orden en que nosotros queremos que debemos colocarlos para que se nos registren bien. Estos valores pues llevan un orden que corresponden, si vemos acá, esos valores corresponden a estas columnas en la tabla empleados de la base nómina: código, nombre, salario mensual, antigüedad, sueldo bruto, saldo, prima, impuesto. Código, nombre, salario, antigüedad, sueldo, saldo, prima, impuesto. En ese orden se nos van a quedar, se nos va a hacer el registro. Acá pues obviamente si el registro está bien, nos va a salir registro exitoso, de lo contrario pues nos va a generar un error. Acá nosotros en esta parte estamos haciendo un requerimiento a un archivo que se llama conectar BD, conectar base de datos, que es básicamente este archivito. ¿Qué contiene este archivo? Contiene el usuario, la base y el nombre del host, el usuario y la clave, que es con el que nosotros hacemos la conexión a la base de datos. En este caso la base de datos se nos llama nómina y va a quedar guardado pues en pesos conexión, nos va a quedar guardado esa conexión exitosa a la base de datos. Veamos por ejemplo, acá nos falta mirar el módulo de modificar. Básicamente tiene el mismo cuerpo o la misma base de nuestros archivos anteriores. Tenemos acá nuestro título, modificación de datos empleado, hacemos la conexión, llamamos la conexión a la base, el conectar BD, hacemos la conexión y hacemos acá como una consulta, estamos llamando a la tabla empleados. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es que estamos generando unas tablas. Digamos que esta parte nos toca trabajarla un poquito más porque pues no nos está quedando como muy centrada las tablas, entonces nos toca ver más adelante cómo poder hacer que nuestras tablas nos queden más centraditas. Tenemos la parte código, nombre, antigüedad, salario, sueldo B, sueldo bruto, saldo, prima del impuesto. Este es como el diseño pues como de la tabla. Y acá en esta parte es donde nosotros estamos llamando los datos que ya están almacenados en nuestra tabla, nuestros registros. O sea que en esta parte nos está almacenando ya pues todo lo que tenemos acá en nuestra tabla almacenado acá. Bueno, más abajito tenemos con esta instrucción, si vemos acá esta parte HTML y esta parte PHP, acá es donde estamos mostrando los datos con este eco. Estamos mostrando ya los datos que están en esas variables guardados, que vienen acá de nuestra tabla, los valores de nuestras tablas, las columnas, y acá las estamos guardando en estas variables y acá las estamos ya mostrando en la tabla. Si vemos acá hay algo muy importante que nos va a servir más adelante pues para hacer la modificación, es que nosotros tenemos que definir una variable que se llame código anterior. Acá en este caso yo la definí, la estoy guardando en esta variable código ant o código anterior, estoy guardando el valor que viene acá en esta variable código para que más adelante
por medio de un where, un donde, que es una condición, es donde vamos a poder hacer la modificación de los registros. Acá más abajito tenemos pues como el llamado al código que vamos a querer modificar. Cuando el programa nos arroje toda la base de datos en pantalla, nosotros vamos a tener la posibilidad de escoger qué código, qué registro queremos modificar en este momento. Entonces acá, como ya tenemos guardada nuestra variable, entonces acá simplemente nos va a hacer una selección de la tabla empleado donde el código sea igual a pesos código, que es donde viene guardado nuestro valor del código que hemos digitado. Acá en esta parte pues simplemente esto es un mensaje: ingrese el código a modificar, ingresar el código, el botón, y automáticamente él pues nos va a mostrar estos valores por medio de estas instrucciones. O sea, en la parte de abajo nos debería mostrar unas cajoncitos, unas casillas donde nos aparece el nuevo código, todo lo que queremos modificar. Simplemente acá registrar nuevos datos, otro botón que nos va a mandar a otro archivo que se llama modificar registro. Entonces miremos acá en esta parte que nos muestra modificar registro. Acá definimos nuestras variables nuevamente, hacemos conexión a la base de datos, y acá por medio de este update estamos haciendo pues como la modificación, la actualización de los nuevos datos. Si nos fijamos muy bien acá, por medio de esta instrucción set es donde le estamos diciendo que nos tiene que modificar. Entonces tenemos que en nuestra columna o si la que se llama código acá de nuestra base de datos, entonces nos va a poner lo que venga en esta variable pesos código, que es la que hemos capturado acá. Estos son los nuevos datos que hemos puesto. Por eso era que necesitábamos guardar el código anterior para que no se nos fuera a perder y la condición del where de esta instrucción no nos vaya a fallar. Acá vemos código, nombre, salario mensual, antigüedad, sueldo bruto, saldo, prima, impuesto, serían nuestras columnas, y acá es donde vemos la condición, donde el código sea igual a pesos código anterior, porque como acá ya en estas variables ya tenemos el nuevo código que vamos a meter, entonces necesitamos en alguna parte guardar este código anterior para poderlo, para que este where nos funcionara. Acá básicamente pues nos va a mostrar un mensaje de registro exitoso, o de lo contrario nos va a colocar un error que nos dice que hubo alguna falla insertando el registro, y acá el cierre de la conexión de la base de datos. Esa sería pues la parte de modificar. Veamos la parte de eliminar. Bueno, básicamente acá igual el título, aquí estamos haciendo pues la mención al mismo archivo. Acá hacemos la conexión a la base de datos. Nuevamente hacemos acá pues como las tablas para llamar nuevamente los datos. Quise hacerlo así pues para que le quedara al usuario con mayor facilidad saber qué registro es el que quiere modificar básicamente. O sea, que cada vez que entre a esos módulos de modificar o eliminar, le esté mostrando qué hay en la base de datos y para que él sepa qué es lo que quiere eliminar. Acá nuevamente nuestro eco, donde nos está mostrando en pantalla lo que hay en este momento en la base de datos, y acá tenemos nuestro código donde nos hace el borrado. Acá nuevamente con la condición del numerito del código del que hemos seleccionado, y acá un mensaje que nos dice registro eliminado, o de lo contrario error eliminando el registro.
Básicamente funciona de esa manera. Acá pues el botoncito de eliminar registro, y tanto en el módulo de modificar o eliminar está como un retorno aquí le coloqué como un retorno pues como a la página principal de ingreso de empleados. Ya más adelante pues con más tiempo se podría diseñar como una pantalla inicial donde esté como mencionándose todos los módulos y los ingresos a cada uno, o y ya con su botoncito para devolverse a la pantalla inicial, como un menú, digámoslo así. En este momento pues nuestra pantalla inicial es index nómina. Y por último tenemos la de consultar, que básicamente lo que nos hace es una consulta de la base de datos normal. Nos va a mostrar en pantalla lo que hay, pues nuevamente el título, la conexión a la base de datos, la selección de la tabla empleados. Acá tenemos la tabla. Acá nos estamos capturando pues los datos de la tabla, y acá los estamos mostrando nuevamente con el eco. Acá simplemente el botoncito que les había dicho de regresar a ingresos de empleados a nuestra pantalla inicial cuando se haya hecho la consulta. Básicamente así funciona el código. Ese es el código que se diseñó. Pues ahora veamos cómo funcionaría el programa como tal. Obviamente pues como siempre hay muchas cositas por mejorar, hay algunos mensajitos o bueno, cosas que después se le pueden ir adicionando al programa. Entonces veamos acá en este caso nuestra pantalla inicial, que sería esta: el index nómina, ingreso de empleados. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a consultar, quiero hacer una consulta. Acá vemos los botones registrar cuando ya tengamos los datos acá, modificar, eliminar o consultar la base de datos de los registros. Voy a consultar a ver qué hay en la base de datos. Entonces le doy acá y él acá me está mostrando unos títulos del código, el nombre, la antigüedad, el salario, el sueldo, el saldo, la prima y el impuesto. Entonces, como pueden ver acá, pues obviamente hay que empezar a cuadrar bien esas tablas de esos cajoncitos. Eso es lo que hay. En este momento tenemos 8 registros en la base de datos, que si los vemos acá son los mismos 8 que están aquí. El primer empleado Wilson Vargas, el último empleado Diana Rojas, que serían esos mismos, Wilson Vargas, Diana Rojas. Entonces acá ahora regresemos al ingreso de empleados. Vamos a colocarle un código 9. Vamos a decir que, qué sé yo, se llama Pedro Suárez, tiene un salario de 500.000 pesos, que la antigüedad en años son 3. Acá le decimos calcular nómina. Si ustedes se dan cuenta que él me está calculando automáticamente el valor de la prima, el valor del impuesto y el sueldo bruto y el saldo neto a pagar. Entonces en este caso la condición que teníamos al inicio, o el requerimiento del programa, era que si el empleado tenía 3 o más años de antigüedad, tenía derecho a prima. En este caso ahí me está mostrando los 20.000 pesos de la prima. El sueldo bruto pues sería la mitad de estos 500, que serían 250, más los 20 de prima serían 270. El valor del impuesto está calculado sobre el salario, y el saldo neto a pagar serían 255, que serían los 270 del sueldo bruto menos el valor del impuesto. Ahí estarían 255. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le coloco que son 2 años? Entonces ya no me va a calcular nómina. Perdón, no me va a calcular prima. Acá en la nómina no me va a calcular prima. Entonces digámosle que sí le vamos a dar prima, metámosle 4 años. Entonces ahí me va a calcular nuevamente y vamos a registrar. Me dice que registro exitoso. Entonces vamos a consultar la base de datos.
y ahí vemos que nos acaba de colocar nuestro registro 9 con los datos pues que nos arrojó el sistema. Regresamos. Esa sería como la parte del ingreso. Veamos por ejemplo la parte de modificar. Aquí nos muestra nuevamente toda nuestra base. A ver qué código queremos modificar. Qué sé yo, vamos a modificar el número 3. Ingresamos el código y nos va a traer los datos que tenía ese número 3, que se llama Felipe Suárez, antigüedad 4 años, nuevo salario, el valor del nuevo saldo, el valor de la prima y el nuevo impuesto. Acá en esta parte obviamente nos hace falta, que fue algo que digamos que por tiempo no logré organizar, y es que aquí yo puedo modificar cualquier valor a disposición mía. Lo ideal sería que cuando yo le colocara aquí nuevo salario, pues automáticamente me calculara los nuevos valores, pero pues en este momento no lo está haciendo. No logré pues organizar esa parte para que él me pudiera hacer eso, pero igual pues yo lo puedo cambiar aquí datos. Por ejemplo acá le coloco 6 y aquí no le llame Felipe Suárez, sino le voy a decir que se llame Felipe Cardona. Entonces yo le coloco registrar nuevos datos. Vamos a mirar, aquí me dice que ya existe, que ya está duplicada la entrada, entonces no lo puedo dejar con ese mismo código. Entonces acá tenemos un inconveniente, porque me dice que no me deja ingresarlo con el mismo código. Entonces veamos acá. Nuevamente miremos a ver, digamos por ejemplo el número 9. Por ejemplo este no le voy a poner el 9, sino le voy a poner por ejemplo que sea el registro 10. Entonces él ya me está haciendo el registro ahí, porque obviamente él no me puede hacer un registro con el mismo código. En el mismo no me lo puede con el mismo código. Vamos a verificar nuevamente, consultar la base de datos. Ya vemos que no lo cambió, nos cambió el valor. Bueno, eso es en la parte de modificación de los datos. Acá en la base pues automáticamente él ya me tiene que estar cambiando. Le doy aquí un refresh. Si vemos, se acuerdan que habíamos colocado un registro 9 y ahora lo modificamos, ya nos quedó un registro 10. Vemos acá ahora la eliminación. Vamos a eliminar, qué sé yo, el registro 5. Eliminar registro. Y vemos acá que ya automáticamente el registro se nos desaparece. Eliminemos otro. Vamos a eliminar el 8. Eliminar registro. Vamos a consultar la base de datos del registro. Vemos que ya ninguno de los dos registros anteriores aparece. Vamos para la base y acá también se nos desaparece. Ya automáticamente él ya nos está eliminando los registros. Eso es básicamente como está operando el programa. Tenemos ya pues los módulos operando: módulo de registrar, módulo de modificar, módulo de eliminar y módulo de consultar la base de datos. Son básicamente pues como los módulos que yo diseñé, que fueran pues como más acordes a lo que
a lo que se solicitaba en la actividad. Espero pues que el programa esté cumpliendo, siquiera no al 100%, pero pues que esté cumpliendo con la mayoría de porcentaje de los requerimientos de la actividad. Eso es básicamente el funcionamiento. Este programa, pues esta actividad fue diseñada para la clase de algoritmos orientados a objetos para la Universidad Unipanamericana en modalidad virtual. Eso es todo. Entonces muchísimas gracias por la atención y feliz noche para todos, muy amables.